Me llamo Arturo Montenegro. Tengo 65 años y jamás imaginé que la traición más profunda vendría de mi propia sangre, transformando la casa que construí con mis propias manos en un mausoleo para mis recuerdos. Hace apenas 3 días, fui liberado de prisión tras cumplir una condena de 25 años por un delito que no cometí, un fraude orquestado para alejarme de mi propio imperio. Ahora, aquí estoy, de pie en la sala de mi antigua mansión en las lomas de Chapultepec, durante una fiesta de negocios organizada por mi hijo, Ricardo. El aire frío del invierno que entra por los ventanales es menos escalofriante que el entorno. Llevo este traje sencillo y desgastado, una reliquia de otra vida, y me siento como un fantasma rondando las ruinas de un reino que una vez fue mío, un espectro que nadie reconoce ni quiere ver. El lujo que me rodea es opresivo, una cruel burla de lo que he perdido. Cada detalle, desde el mármol italiano bajo mis pies, hasta las lámparas de araña de cristal que brillan como diamantes, fue elegido por mí y mi difunta esposa, Elena. Ahora, empresarios de rostro frío y calculadores circulan con copas de champán caro, hablando de negocios y poder en voz baja, ajenos a la ironía de que todo esto se construyó sobre mi destrucción. Siento el peso de años de injusticia sobre mis hombros. La dignidad es lo único que la prisión no pudo arrebatarme. Mi mirada vaga entre la multitud, buscando un solo rostro familiar, un rastro de calidez humana, pero solo encuentro la gélida formalidad de un mundo que me descartó y me olvidó, un mundo donde mi propio hijo ahora reina como un rey sobre mi sacrificio. El dolor que llevo es una herida silenciosa, una que aprendí a ocultar tras una expresión de cansancio. Sin embargo, en mi interior aún arde una llama, una resiliencia forjada en el infierno de una celda de hormigón. No es el deseo de venganza lo que me impulsa, al menos eso es lo que intento decirme, sino una búsqueda desesperada de algún sentido a la vida que me robaron. Cada sonrisa falsa, cada apretón de manos calculado que presencio en esta fiesta, refuerza la náusea que siento. Este no es el legado que soñé construir. Quería crear un imperio basado en la integridad y el trabajo duro, pero ahora veo que mi hijo construyó el suyo sobre mentiras y traición, usando mi nombre y mi sacrificio como peldaños para su ascenso despiadado y vacío. Esta mañana, al mirarme en el espejo de la pequeña habitación de la pensión que ahora llamo hogar, vi a un extraño, un hombre mayor con la piel marcada no por el tiempo sino por el dolor. Mis manos, que una vez firmaron contratos millonarios y construyeron edificios, ahora tiemblan ligeramente, un testimonio constante del trauma que vive dentro de mí. Vine aquí esta noche por un impulso tonto, quizás una necesidad masoquista de ver con mis propios ojos en qué se había convertido mi vida, de enfrentar al hombre en el que se había convertido mi hijo. Necesitaba comprender, ver la magnitud de la traición, para que tal vez, solo tal vez, pudiera cerrar este capítulo y seguir adelante. Pero la verdad es que no hay a dónde ir cuando tu pasado es una prisión tan real como la que acabo de dejar. Antes de continuar con esta historia, les pido un momento de atención. Si sienten que este viaje les resuena de alguna manera, por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde donde lo ven. Su apoyo es sumamente importante para mí. Compartir este dolor no es fácil, y saber que hay alguien al otro lado escuchando me da la fuerza para exponer mis heridas y luchar por la verdad que me han negado durante tanto tiempo. Cada interacción con ustedes me recuerda que no estoy sola en esta batalla por la justicia y la dignidad. Les agradezco de corazón que me acompañen y formen parte de esta búsqueda de redención y significado. Pasear por esta casa es como caminar por un cementerio de sueños. Recuerdo vívidamente cuando compré este terreno, la emoción de Elena al diseñar los jardines, la risa de Ricardo, aún un niño, corriendo por estos pasillos que ahora parecen fríos e impersonales, la normalidad que una vez definió mi existencia, cenas familiares, conversaciones sobre el futuro, la calidez de un hogar, ha sido brutalmente arrancada. Mi situación actual es un marcado contraste. Vivo con una pequeña cantidad de dinero que recibí al ser liberado, una suma irrisoria que apenas cubre mis gastos básicos. La soledad es mi compañera constante,
ya que los amigos y socios que una vez me rodearon me dieron la espalda en cuanto surgió la primera acusación, demostrando que la lealtad en el mundo empresarial es un bien con fecha de caducidad. Financieramente, soy un hombre destrozado. La fortuna que acumulé durante décadas de trabajo honesto fue transferida legalmente a Ricardo durante mi encarcelamiento, con el pretexto de proteger el patrimonio familiar. Socialmente, soy un paria, un exconvicto marcado por el estigma de un crimen que, ante el bien en mundo cometí. La gente aparta la mirada, susurra al pasar, con la mente ya llena de la narrativa que mi hijo y sus abogados han construido con habilidad. Lo único que me queda es la claridad moral que me ha brindado la soledad de mi celda. Lejos de las distracciones del poder y el dinero, he tenido tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa, y he comprendido que la verdadera riqueza reside en la conciencia tranquila y la paz mental, dos cosas que sé que mi hijo nunca tendrá. Mi relación con Ricardo era el centro de mi universo. Era mi único hijo, el heredero de todo lo que había construido. Lo crié para ser un hombre de honor, para que comprendiera el valor del trabajo y el peso de un nombre. Recuerdo llevarlo a obras de construcción, mostrándole cómo un proyecto surgía del polvo y se transformaba en algo sólido y duradero. Creía que le estaba enseñando a construir más que edificios. Le estaba enseñando a construir un legado. Su traición no fue solo un acto de avaricia. Fue la negación de todo lo que intenté enseñarle, la destrucción de cada valor que apreciaba. El dolor de esta revelación es más agudo que cualquier puñalada, porque no fue un enemigo quien me destruyó, sino la persona que más amaba en el mundo. En esta fiesta, observo las dinámicas de poder con una nueva perspectiva. Veo jóvenes emprendedores ambiciosos, con el mismo brillo en los ojos que Ricardo debió tener cuando planeó mi caída. Veo la superficialidad de las conexiones, basadas no en el afecto ni el respeto, sino en la utilidad y la oportunidad. Este es el mundo que Ricardo eligió, un ecosistema depredador donde la empatía es una debilidad que se puede explotar. Y mientras observo, una pregunta me atormenta. ¿Dónde me equivoqué? ¿Fui un padre ausente, demasiado centrado en el trabajo? ¿Será que, al darle todo, no le enseñé el valor de luchar por algo? Esta culpa, este cuestionamiento incesante, es quizás mi condena más dura, una que sigo cumpliendo aunque soy libre. Mis pies me llevan, casi instintivamente, a una pared del fondo, donde sé que colgaba nuestro retrato familiar, y allí está, un fantasma del pasado, colgado a la vista de todos. En él, soy un hombre más joven y vibrante, con Elena a mi lado, su sonrisa iluminando todo a nuestro alrededor. Y entre nosotros, Ricardo, de 20 años, su mirada aún con un destello de inocencia, o tal vez solo quería creerlo. Mirar esa imagen es como recibir un puñetazo en el estómago. Es la prueba concreta de un mundo que ya no existe, de una felicidad que se ha convertido en una reliquia lejana. El dolor de perder a Elena, que murió mientras estaba en prisión, se mezcla con el dolor de la traición de Ricardo, creando un amargo cóctel de desesperación en mi pecho. Es en ese momento de vulnerabilidad que siento una presencia a mi lado. No necesito girarme para saber quién es. El aroma caro de su colonia y su aura de fría arrogancia son inconfundibles. Bebe, padre, dice Ricardo con una voz suave y venenosa, ofreciéndome una copa de champán. Un brindis por los viejos tiempos. Al fin y al cabo todo esto se construyó gracias a tu sacrificio. El cinismo en sus palabras es tan agudo como un cristal roto. No solo admite su culpa, sino que se deleita en ella, mostrando su triunfo sobre mi ruina. Se me hiela la sangre, y por un instante, la necesidad de borrar esa sonrisa petulante de su rostro es abrumadora. Pero entonces, algo sucede. Un sonido agudo de cristales rotos rompe la formalidad de la habitación, distrayéndome y, de alguna manera, salvándome de mí misma. El sonido viene de cerca. Un joven camarero, no mucho mayor que Ricardo en ese retrato, ha dejado caer una bandeja de copas. El champán se derrama por el suelo como lágrimas doradas, y los fragmentos de cristal brillan como joyas rotas en las lámparas de araña. El joven está pálido, aterrorizado,
esperando la furia que seguramente vendrá de sus supervisores o del anfitrión. Pero es cuando nuestras miradas se encuentran que el mundo a mi alrededor deja de girar. En sus ojos grandes y expresivos no veo ni lástima ni miedo. Veo algo mucho más profundo, un reconocimiento de la injusticia, una empatía pura e inmediata. No solo vio un accidente, fue testigo de la humillación, la crueldad de un hijo hacia su padre, y en su mirada, siento una validación que ninguna palabra podría ofrecer. El colapso emocional que me golpea no proviene de la crueldad de Ricardo, que ya esperaba, sino de la compasión inesperada en los ojos de ese extraño. En ese instante, la armadura que he construido durante 25 años de sufrimiento se agrieta. Una ola de emoción que había mantenido reprimida amenaza con ahogarme. Ignoro por completo a mi hijo, que me mira con desprecio por mi distracción. Ignoro el pequeño caos que se ha formado. Mi atención está completamente centrada en ese joven, un niño que, en medio de toda esta riqueza y falsedad, demostró una humanidad genuina. Representa una pureza, una decencia que creía extinguida de este mundo, o al menos del mío, y esta comprensión me golpea con la fuerza de una revelación. Sin pensarlo 2 veces, me agacho. Mis rodillas protestan, rígidas por años de inactividad y maltrato, pero la necesidad de conectar con ese chico es más fuerte. Empiezo a ayudar a recoger los fragmentos de vidrio. Mis manos tiemblan junto a las suyas, firmes y jóvenes. El contraste es marcado. Ten cuidado de no cortarte, digo, con la voz ronca y extraña. El chico me mira sorprendido, probablemente esperando una reprimenda. No fue nada, señor. Lo siento, yo lo limpiaré. Su voz es suave, llena de una dignidad que me conmueve profundamente. No intenta eludir la responsabilidad. La afronta con una honestidad cautivadora, una cualidad que valoraba por encima de todas las demás. ¿Cómo te llamas, hijo?, pregunto, dejando uno de los trozos de vidrio más grandes sobre una servilleta. Duda un segundo, quizás sorprendido por la familiaridad del término. Mateo, señor. Me llamo Mateo. El nombre me impactó como un rayo. Mateo. Era el nombre de mi padre, un hombre sencillo, pero el más honorable que he conocido. Un hombre que me enseñó que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en quién es. Miro al joven Mateo, y por un instante de delirio, veo la imagen del hijo que debería haber tenido. Un chico de corazón puro y trabajador que comprende el peso de la dignidad. La coincidencia es tan poderosa, tan cargada de significado, que siento como si el universo me enviara una señal. En un impulso que no puedo controlar, agarro la mano de Mateo. Se sobresalta, pero no la aparta. Con la otra mano, saco del bolsillo el pequeño fajo de billetes que representa todo lo que tengo en el mundo. Es el dinero que recibí al salir de la cárcel, el capital inicial para una vida que aún no sabía cómo recomenzar. Sin dudarlo, le pongo el dinero en la palma y cierro los dedos sobre él. Esto no es por lo que rompiste, le digo, mirándolo fijamente a los ojos para que comprenda la verdad de mis palabras. Es para que nunca tengas que romperte el alma por dinero. La expresión de su rostro cambia de confusión a comprensión, y veo lágrimas brotar de sus ojos cansados. Intenta negarse, murmurando que no puede soportar lo que es demasiado. Pero insisto, apretándole la mano con una fuerza que desconocía. Por favor, le digo, haz esto por un anciano. Considéralo una inversión en la bondad que me has mostrado. En ese momento, una nueva claridad me invade. Durante tus 100 años, mi propósito fue sobrevivir. Luego fue buscar una venganza silenciosa. Pero ahora, al mirar a este joven, un nuevo propósito comienza a formarse en mi corazón. Ayudarlo, proteger la pureza que representa, de repente parece lo único que realmente importa. Es una forma de redimir mi propia paternidad fallida, de hacer algo bueno de los pedazos rotos de mi propia vida. Cuando por fin me levanto, me duele la espalda, pero mi espíritu se siente más ligero que en décadas. Ricardo sigue ahí, observando la escena con una expresión de puro asco e incredulidad. No puede comprender. Para él, ese camarero es un don nadie, un insecto. No puede ver lo que yo vi,
un reflejo de la decencia que él mismo decidió abandonar. La mirada que intercambiamos está cargada de una nueva tensión. Ya no ve a un padre destrozado y derrotado, sino a un hombre que acaba de encontrar una nueva razón para luchar, una razón que no lo incluye. La amenaza para él no es que quiera recuperar mi dinero, sino que he encontrado valor en algo que él no puede comprar ni controlar. La conexión instantánea con Mateo enciende algo dentro de mí, una llama que creía extinguida para siempre. Ya no viviré atormentada por el pasado, lamentando lo perdido, ni planeando una venganza que solo me consumiría. Decido allí, en ese suelo cubierto de cristales rotos, que mi futuro no se tratará de recuperar lo que era mío, sino de construir algo nuevo. Usaré lo poco que me queda, mi experiencia, mi resiliencia y la sabiduría que el dolor me ha enseñado para ayudar a ese joven. Quizás, al salvar un pedazo de su alma, pueda finalmente salvar lo que queda de la mía. Esta decisión es un punto de inflexión, una elección consciente de abandonar el fantasma de Arturo Montenegro, el magnate, y aceptar quién soy ahora. El conflicto interno que me atormentaba, la lucha entre el deseo de venganza y la culpa paralizante, comienza a disiparse. La pureza de Mateo me reta a ser mejor hombre, a superar la amargura que amenazaba, con definirme. Sé que Ricardo no lo dejará pasar. Al darse cuenta de mi interés por el camarero, lo verá como una afrenta, una amenaza a su control absoluto. Usará su poder e influencia para intentar destruir a Mateo, tal como me hizo a mí. La sociedad, con su tendencia a juzgar y marginar, también será un obstáculo. Siempre seré el exconvicto, el anciano que lo perdió todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me siento solo en esta lucha. Mientras ayudo a Mateo a ponerse de pie, le pongo una mano en el hombro. Sé fuerte, chico. El mundo intentará quebrarte, pero no lo permitas. Es un consejo para él, pero también un recordatorio para mí. La batalla externa apenas comienza. Ricardo, con su poder y su falta de escrúpulos, es un enemigo formidable. Intentará aislar a Mateo, inventar acusaciones y asegurarse de que no consiga otro trabajo. Hará lo que sea para demostrar que la bondad es locura y que el poder siempre triunfa. La injusticia que sufrirá Mateo será un eco de la mía y consolidará mi determinación. No pude protegerme de la crueldad de Ricardo, pero quizás pueda proteger a este chico. La sociedad, que una vez me veneraba, ahora me ve con recelo. Amigos del pasado, cuyas fortunas ayudé a forjar, cruzan la calle para evitar saludarme. Debo luchar no solo por Mateo, sino por mi propia dignidad, en un mundo que solo valora el estatus y el dinero que ya no poseo. La ironía es que, al perderlo todo, gané una libertad que Ricardo, con toda su riqueza, nunca conocerá. La libertad de no tener nada que perder. Y un hombre sin nada que perder es un hombre capaz de arriesgarlo todo por lo que cree. Mi fe, ahora, se basa en la esperanza que vi en los ojos de aquel joven camarero. La fiesta continúa a nuestro alrededor, un zumbido distante e irrelevante. El mundo de la alta sociedad, con sus intrigas y frialdad, ya no me pertenece, y siento un inmenso alivio por ello. Mi nuevo mundo está aquí, en este momento, junto a un joven que, sin saberlo, me dio un regalo, invaluable, un propósito. Ricardo nos observa desde lejos, su rostro una máscara de furia contenida. No entiende qué ha sucedido, pero percibe el cambio en el aire. Siente que ha perdido algo, no dinero ni poder, sino el último atisbo de control que tenía sobre mí. Quería verme destrozada y suplicante, pero en cambio, encontró a un hombre renacido de las cenizas. El clímax de esta noche no es la pelea que podría haber ocurrido, sino la silenciosa declaración de guerra que se lleva a cabo. No una guerra por dinero ni venganza, sino una guerra de valores. De un lado, la fría riqueza y el poder corrupto de Ricardo. Del otro, la dignidad de un anciano y la inocencia de un joven. Dejo atrás la bandeja y los fragmentos de vidrio, símbolo perfecto de mi vida anterior, y me alejo. No miro atrás, pues sé lo que vería. Un hijo consumido por su propio vacío, solo en una mansión llena de gente pero desprovista de cualquier calor humano. El contraste entre nosotros nunca ha sido tan claro. Mientras
Camino hacia la salida, pasando junto a invitados que ni siquiera notan mi presencia. Siento una extraña sensación de paz. El camino que me espera será increíblemente difícil. Tendré que enfrentarme al poder de mi hijo, a los prejuicios de la sociedad y a mis propios demonios internos. Pero por primera vez desde que entré en esa prisión hace 25 años, no solo estoy sobreviviendo, estoy empezando a vivir. El miedo a la incertidumbre da paso a una silenciosa determinación. No sé cómo, pero ayudaré a Mateo. Me aseguraré de que su alma permanezca intacta, y en el proceso, quizás finalmente encuentre la redención que busco. La puerta de la mansión se cierra tras mí, amortiguando el sonido de la música y las conversaciones falsas. El aire frío de la noche invernal me golpea la cara, pero ahora se siente vigorizante y purificador. Miro hacia el cielo oscuro de la Ciudad de México, salpicado de estrellas lejanas. Me recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, todavía hay luz. Mi futuro es una página en blanco, y eso es aterrador, pero también es una oportunidad. La oportunidad de escribir una historia diferente, una historia no sobre lo que me arrebataron, sino sobre lo que elijo dar. Una historia sobre un nuevo tipo de familia, forjada no con sangre, sino con compasión. La lucha interna entre el hombre que fui y el hombre en el que necesito convertirme está lejos de terminar. La sombra de Ricardo y el dolor de la traición seguirán atormentándome. Pero ahora, esa sombra no es lo único que me define. Hay una nueva luz en el horizonte, la luz de esperanza que vi reflejada en los ojos de Mateo. Él es la prueba de que la bondad aún existe, y luchar por ella es la única causa por la que vale la pena luchar. El miedo a volver a confiar en alguien sigue ahí, un fantasma susurrándome al oído, pero la pureza de Mateo lo desafía, invitándome a dar un salto de fe. Durante 25 años, soñé con el día en que enfrentaría a mi hijo y exigiría justicia. Ahora, solo puedo pensar en cómo proteger a un completo desconocido de él. La ironía es abrumadora. Dejé atrás una fortuna en edificios y cuentas bancarias, pero quizás acabo de encontrar lo único de verdadero valor que me queda. Y sé, con una claridad aterradora que se instala en mis huesos, que la verdadera batalla por mi alma no es contra los barrotes de la prisión, ni contra el fantasma de mi pasado. La verdadera batalla apenas comienza, y se librará en los barrios humildes de esta ciudad, por un futuro que nunca imaginé. Salgo por las imponentes puertas de la finca, dejando atrás la vida de Arturo Montenegro, el magnate. En la calle fría y oscura, solo soy Arturo, un anciano con poco dinero en el bolsillo, pero con un nuevo propósito que vale más que todo el oro del mundo. El primer acto de mi antigua vida terminó en tragedia y traición. El primer acto de mi nueva vida comienza ahora, con un acto de compasión por un joven llamado Mateo, y la promesa de una lucha que definirá el verdadero significado de mi legado. El camino será largo, pero por primera vez siento que voy en la dirección correcta, alejándome de las ruinas de mi imperio y hacia algo mucho más valioso, la reconstrucción de un alma. Los días que siguieron a aquella noche en la mansión fueron una zambullida en una realidad que había olvidado. Con el poco dinero que me quedaba, alquilé una pequeña habitación en una pensión en la colonia Doctores, un lugar donde el ruido de la vida real, las sirenas, las discusiones de 1900, los vecinos, el olor a comida callejera, era una sinfonía constante y caótica. Mi primer instinto, mi único impulso, fue encontrar a Mateo. Me tomó 2 días, usando la lógica de quien una vez conoció cada rincón de esta ciudad, localizar a la empresa de catering y encontrar el barrio donde vivía. Al llegar a Iztapalapa, el paisaje de concreto y esperanza me recordó mis propios orígenes, mucho antes del mármol y los trajes caros. Era un mundo de dignidad forjado en la adversidad. Finalmente, encontré su casa, un edificio sencillo pero impecablemente limpio. Allí conocí a su abuela, la señora Elvira, una mujer de mirada dulce y una sonrisa que ocultaba su frágil salud. Me ofreció un vaso de agua con la misma hospitalidad con la que yo solía ofrecer whiskies especiales. En ese ambiente mi conexión con Mateo se profundizó. Me contó, con resignada tristeza,
que lo habían despedido a la mañana siguiente de la fiesta. No nos dio ninguna razón, solo un sobre con su paga y la orden de no regresar. No necesitábamos explicaciones. Ambos sabíamos que la mano invisible de Ricardo estaba detrás, una represalia mezquina y cruel, el primer paso de una partida que temía que apenas comenzaba. El despido fue el primer paso en la escala de hostilidad de Ricardo, una clara demostración de que no toleraría ninguna conexión que yo estableciera en esta nueva etapa de mi vida. Para él, Mateo no era una persona, sino un símbolo de mi desobediencia, un peón que sacrificar para devolverme a mi lugar de insignificancia. Ver la preocupación en el rostro de Mateo no por él mismo, sino por la abuela que dependía de él, desató una furia fría en mi interior. Ya no se trataba solo de orgullo herido, se trataba de las vidas y los medios de vida de personas inocentes que habían sido arrastradas a la atmósfera tóxica de mi relación con mi hijo. Sentía una responsabilidad abrumadora por ellos. Decidí usar mi experiencia para ayudar a Mateo a encontrar otro trabajo. Pasamos días recorriendo la ciudad, desde restaurantes hasta hoteles, desde pequeños negocios hasta grandes corporaciones. En cada entrevista se repetía la misma historia: interés inicial, seguido de una excusa vaga y una puerta cerrada. Al principio, lo atribuí a la mala suerte, a la difícil situación económica, pero tras el 10º rechazo, empezó a surgir un patrón siniestro. Era como si el nombre de Mateo estuviera en una lista negra invisible, una advertencia silenciosa que pasaba de un gerente a otro. La influencia de Ricardo fue más prolongada e insidiosa de lo que imaginaba. Un veneno que se extendía silenciosamente por las venas de la ciudad. Una tarde particularmente desoladora, sentado en un banco del parque mientras Mateo miraba al vacío, con la desesperación empezando a nublar sus ojos esperanzados, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Recordé a Ricardo, de 16 años, trabajando en una de mis obras durante sus vacaciones de verano. Le había dicho: un hombre se define por su nombre. Hijo, trata a todos los empleados, desde el ingeniero hasta el albañil, con respeto. Tu reputación es el único activo que nadie puede arrebatarte. Me había escuchado con atención, o eso creía. La amarga ironía de ese recuerdo me ahogó. El mismo chico al que le había enseñado el valor de una buena reputación, ahora se dedicaba a destruir la de un joven inocente por capricho. La crueldad de Ricardo no era aleatoria, era estratégica. Lo conocía. Operaba con la precisión de un cirujano, cortando mis vías de escape antes de que siquiera se formaran. Me lo imagino en su lujosa oficina, con vistas a la ciudad que una vez fue mía. Probablemente hizo una sola llamada, usando un lenguaje frío y corporativo para disimular la brutalidad de su solicitud. Tengo un pequeño problema de personal, debió decirle a algún contacto influyente. Un joven llamado Mateo ha demostrado ser poco confiable. Le agradecería que se asegurara de que no encuentre un puesto en ninguna institución prestigiosa, simple, eficiente y devastador. Para él, era solo una transacción más, una maniobra para proteger sus intereses. Lo que Ricardo quizá no sabía, o se negaba a admitir, era que sus intereses estaban más amenazados de lo que creía. A través de un antiguo contacto que aún conservaba cierta lealtad, oí rumores. El imperio de Ricardo, construido sobre los cimientos fraudulentos de mi empresa, no era tan sólido como parecía. Se había involucrado en proyectos arriesgados, acumulado deudas, y su apariencia de éxito era una fachada cuidadosamente cuidada. Esta revelación cambió mi percepción de sus acciones. No era solo malicia, era miedo. Temía que yo, de alguna manera, expusiera sus debilidades, y Mateo era solo un daño colateral en su desesperada lucha por mantener el control y la apariencia de poder. Esta discrepancia entre su imagen pública y su realidad financiera fue clave para comprenderlo. Ricardo no era el villano de una obra, era un hombre aterrorizado, acorralado por sus propias ambiciones. Justificaba sus acciones mediante un elaborado autoengaño. No estaba siendo cruel, sino un buen hombre de negocios. No estaba traicionando a su padre, sino que estaba modernizando el legado familiar.
No estaba destruyendo la vida de Mateo, sino que estaba mitigando un riesgo. Esta capacidad de reescribir la realidad para adaptarla a su narrativa fue quizás su rasgo más peligroso, pues un hombre que no ve el mal en sus propias acciones no tiene límites a su capacidad. La confirmación de la lista negra fue brutal. Mateo consiguió una entrevista en un pequeño restaurante familiar, lejos de los círculos exclusivos de Ricardo. El dueño, un hombre mayor y amable, le cayó bien y prometió llamarlo. Al día siguiente, la oferta fue retirada. Mateo, con una valentía que admiré, preguntó por qué. El hombre, con la mirada baja, admitió haber recibido una advertencia de un importante proveedor sobre no involucrarse con ciertas personas. La red de contactos de Ricardo era extensa. La esperanza de Mateo comenzó a convertirse en desesperación, y me sentí cómplice de su desgracia. Fue mi presencia en su vida la que le había traído esta maldición, y la impotencia que sentí fue abrumadora. Esa noche, la señora Elvira tosió más de lo habitual. Respiraba superficialmente, y la preocupación en el rostro de Mateo era una herida abierta. Sus ahorros se estaban agotando, y el dinero para sus costosos medicamentos se estaba convirtiendo en una verdadera preocupación. Fue, entonces, cuando otro recuerdo, una conversación con Elena, surgió de lo más profundo de mi mente. Era nuestro 25º aniversario de bodas. Ricardo, que ya trabajaba en la empresa, nos había hecho un regalo carísimo. Más tarde, Elena me dijo, con una preocupación profética en la voz: «Tiene tu inteligencia, Arturo, pero me temo que no tiene tu corazón. Ve a las personas como piezas de un tablero». En ese momento, lo descarté como una preocupación maternal. Ahora, sus palabras sonaban como una sentencia. La dramática ironía de mi situación era casi insoportable. El público, quienes ahora siguen mi historia, quizá vean las maquinaciones de Ricardo y sientan la indignación que me consume. Saben, como yo ahora, que mi hijo es el villano, pero para el mundo exterior, para los responsables de contratación, para la sociedad, sigo siendo el criminal, y Mateo es solo un joven fracasado. La verdad se esconde bajo capas de mentiras y poder, y combatirla era como atravesar la niebla. La tensión provenía no solo de la persecución de Ricardo, sino también de la brecha informativa entre la realidad y la percepción pública, una brecha que parecía imposible de superar. La situación llegó a un punto crítico un martes lluvioso. La señora Elvira sufrió una grave crisis respiratoria y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital público. El diagnóstico fue un golpe devastador, una afección cardíaca avanzada que requería cirugía de emergencia. La cirugía no estaba cubierta por el IU, seguro público, y el costo en una clínica privada era astronómico, más dinero del que Mateo o yo jamás podríamos imaginar. La situación había aumentado drásticamente. Ya no luchábamos por un trabajo ni por la dignidad. Luchábamos por la vida de una mujer inocente, y el tiempo apremiaba. La desesperación en el rostro de Mateo fue algo que jamás olvidaré. El joven esperanzado que conocí en la fiesta había dado paso a un hombre aterrorizado por el peso de una responsabilidad imposible. Se culpaba a sí mismo, diciendo que si hubiera tenido trabajo, podría haber hecho algo, podría haber ahorrado dinero. Intenté consolarlo, pero mis palabras parecían huecas ante la magnitud del problema. Mi propia impotencia era un veneno. Yo, quien una vez comandó un imperio financiero, moviendo millones con una sola firma, no pude reunir lo suficiente para salvar la vida de la abuela del niño, que se había convertido en un hijo para mí. La humillación máxima no fue la cárcel, sino este momento de inutilidad, total y absoluta. Fue esta impotencia la que me obligó a actuar de una forma que había estado evitando. Tenía que encontrar la manera de conseguir dinero, y rápido. Vender lo poco que tenía no sería suficiente. Pedir ayuda era inútil. Solo había una persona con los recursos y la obligación moral de ayudar: Ricardo. Pero sabía que nunca lo haría por compasión. Necesitaba algo que lo obligara, una palanca, un arma. Y eso me llevó a hacer una llamada que esperaba no tener que hacer nunca. A mí no, sumergirme en un pasado que quería dejar atrás,
buscando una grieta en la fortaleza de mi hijo. Mi único aliado potencial era Héctor, mi excontador, un hombre de integridad inquebrantable, que se jubiló poco antes de mi caída. Fue una de las pocas personas que, en aquel entonces, expresó en privado sus dudas sobre las acusaciones en mi contra. Tardé un día en encontrarlo. Ahora viviendo una vida tranquila en Coyoacán, me senté en su pequeña habitación, rodeado de libros y recuerdos de una vida honesta, y le conté todo, sobre Ricardo, sobre Mateo, sobre la señora Elvira. No le pedí dinero pues sabía que no tenía. Le pedí algo mucho más valioso: información. Le pedí que usara su memoria y su conocimiento de mis negocios pasados para encontrar algo, cualquier cosa, que Ricardo pudiera haber pasado por alto. Héctor escuchaba en silencio, analizando cada palabra con su mirada inteligente. Era un hombre metódico y cauteloso, pero la historia de la injusticia contra Mateo y su abuela lo conmovió. Recordó al joven Ricardo, un niño ambicioso a quien él mismo le había enseñado los fundamentos de la contabilidad. Siempre fue rápido con los números, Arturo, dijo Héctor con un suspiro. Pero a veces, los más rápidos son los que más tropiezan en su propia prisa. No prometió nada, pero dijo que buscaría en sus recuerdos y viejos contactos. Esa pequeña chispa de esperanza fue suficiente para animarme a seguir adelante. Era la primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente solo en la lucha. La espera de los siguientes días fue una tortura. Cada llamada me sobresaltaba, cada hora que pasaba, un recordatorio del tiempo que la señora Elvira no tuvo. Mateo pasaba los días y las noches en el hospital, con el rostro cada vez más delgado y pálido con cada visita. La intensidad emocional era exponencial. Lo que empezó como una humillación en una fiesta se había convertido en acoso sistemático, y ahora, en una cuestión de vida o muerte. La indignación moral que sentía era tan intensa que se convirtió en un dolor físico, una opresión constante en el pecho. Ricardo no solo estaba destruyendo vidas, estaba profanando el concepto mismo de familia y humanidad. Los crecientes riesgos me habían transformado. El Arturo que simplemente quería vivir sus últimos días en paz, había desaparecido. En su lugar, había un hombre con un único y feroz propósito. El conflicto ya no era solo cuestión de dinero, ni siquiera de justicia para mí. Se había convertido en una batalla por un legado, por el alma de mi familia. Si dejaba que Ricardo ganara, si dejaba que su crueldad prevaleciera, todo lo que había construido, todos los valores que había intentado mantener, habrían sido en vano. Salvar a la señora Elvira no era solo salvar una vida, era demostrar que la decencia podía y debía triunfar sobre la avaricia. Era la única manera de redimir el nombre Montenegro. Finalmente, llegó la llamada de Héctor. Su voz era baja, pero llena de contenida emoción. Creo que encontré algo, Arturo, algo importante. Me explicó que, meses antes de mi arresto, había finalizado la adquisición de un terreno extremadamente valioso en Santa Fe. Preocupado por la volatilidad del mercado, había estructurado la operación de una manera inusual. El terreno no fue adquirido directamente por Montenegro Corp., sino por una entidad de propósito especial, cuyas condiciones de depósito en garantía, estipuladas en una carta de intención, estipulaban que el activo solo podría integrarse en la empresa principal después de 10 años, o con mi autorización expresa, una medida de seguridad que había olvidado por completo. Ricardo, en su afán por consolidar su poder, había falsificado documentos para absorber esta subsidiaria de inmediato, convirtiendo el terreno en la piedra angular de su proyecto más ambicioso. El fraude era evidente, pero la prueba residía en la carta de intención original. Héctor no la tenía, pero sabía dónde debía estar, archivada con los abogados originales del Cintos Acuerdo, una oficina pequeña y anticuada que Ricardo, en su arrogancia, probablemente nunca consideró una amenaza. Si recibes esa carta, Arturo, dijo Héctor, no solo tendrás influencia, tendrás el poder de destruir todo su castillo de naipes. La revelación fue como un rayo de luz en la oscuridad, un arma inesperada puesta en mis manos. La existencia de esta carta lo cambió todo. Ahora tenía una opción:
Podía usar esta información para vengarme, exponer públicamente a Ricardo, destruir su imperio y quizás recuperar parte de mi fortuna. La idea era tentadora, una fantasía que había albergado en los momentos más oscuros de mi encarcelamiento. Podía aniquilarlo, hacerle sentir la misma humillación y pérdida que él me había infligido. Por un instante, el sabor de la venganza me llenó la boca, dulce y tóxico. Podía destruir al monstruo en el que se había convertido, pero entonces, la imagen del rostro desesperado de Mateo y la respiración frenética de su abuela invadieron mi mente. La batalla interna que siguió fue la más feroz de todas. Por un lado, 25 años de dolor clamando venganza. Por el otro, la urgente necesidad de salvar una vida inocente. La venganza tomaría tiempo, involucrando abogados, tribunales y un escándalo público. La señora Elvira no tenía ese tiempo. Me encontraba en una encrucijada moral, donde el camino de la justicia personal y el de la compasión desinteresada divergían. ¿Qué era más importante? ¿Castigar a los culpables o salvar a los inocentes? La respuesta llegó con dolorosa claridad. La venganza solo alimentaría el ciclo de dolor que Ricardo había iniciado. La compasión podía romperlo. En ese momento, la caracterización de Ricardo se consolidó en mi mente. Era un hombre capaz de sacrificar a cualquiera por dinero. ¿Y yo? Si elegía la venganza antes que la vida de la señora Elvira, ¿en qué me diferenciaría de él? Estaría sacrificando una vida por mi propio deseo de satisfacción, por mi orgullo herido. Comprenderlo me repugnaba. Para liberarme de verdad de Ricardo, no necesitaba destruirlo. Necesitaba demostrar que era mejor que él. Y eso significaba elegir la humanidad antes que el odio, la vida antes que la venganza. La decisión estaba tomada. No usaría la carta para destruirlo. La usaría para negociar. La tensión en mi interior era casi insoportable. Tenía conocimiento de un arma nuclear, pero mi objetivo inmediato requería precisión quirúrgica. El plan que se gestaba en mi mente era arriesgado. Tendría que obtener la carta y luego enfrentarme a Ricardo, no con la furia de un padre traicionado, sino con la calma calculada de un negociador. Tendría que entrar en la boca del lobo, no para matarlo, sino para arrebatarle de sus garras lo suficiente para salvar una vida. Era un juego peligroso. Si me descubría o se negaba a cooperar, podría perderlo todo, y la señora Elvira pagaría el precio. El contraste entre mi voz interior, ahora serena y resuelta, y la voz de Ricardo, que imaginaba transaccional y desdeñosa, nunca había sido tan marcado. Me preparé para hablar el lenguaje del corazón, de la moral, mientras que él solo entendía el lenguaje del poder y la pérdida. Es muy sencillo, Ricardo. Practiqué el diálogo mentalmente. Una vida a cambio de tu silencio. No era chantaje en el sentido clásico. Era una transacción moral. Le ofrecía la oportunidad de cometer un solo acto decente, aunque fuera por las razones equivocadas, para salvarse. Le ofrecería la oportunidad de comprar mi silencio, y el precio era la vida de una mujer. El segundo acto de mi historia llegaba a su clímax, no en una explosión de violencia, sino en una decisión silenciosa y angustiosa. Estaba en mi punto más vulnerable. No tenía dinero ni poder legal, y la única arma que poseía aún no estaba en mis manos. Era solo una promesa, un dato. La vida de un ser querido dependía por completo del éxito de un plan desesperado. El público, al conocer la existencia de la carta y la crueldad de Ricardo, sentiría la mayor indignación moral, anhelando mi éxito, sintiendo la tensión de cada segundo. El final de este capítulo me encontró sentada en la sombra de mi habitación en la pensión, con el teléfono de Héctor aún caliente en la mano. El peso del mundo parecía recaer sobre mis hombros. Por un lado, la oscuridad de la traición y la venganza me llamaba. Por el otro, la frágil luz de una vida inocente parpadeaba, amenazando con desvanecerse. Tenía que elegir, y lo hice. Enfrentaría a mi hijo, no como el padre que destruyó, ni como la víctima que creó, sino como el hombre que el dolor y la compasión me habían obligado a ser. No sabía si saldría victorioso, pero sabía que, por una vez, estaría librando la batalla correcta.
El telón estaba a punto de levantarse en la confrontación final. El día después de la llamada de Héctor me llenó de una energía que no había sentido en décadas. La vulnerabilidad dio paso a una determinación férrea. Con la dirección del antiguo bufete en la mano, un nombre casi olvidado en el centro, histórico, me sentí como el hombre que era, un estratega preparándose para la negociación más importante de su vida. Acompañado por Héctor, entré al viejo edificio, donde el olor a papel y cuero y el sonido de un reloj de pie marcaban un ritmo de justicia más lento, y esperaba, más profundo. El abogado, el licenciado Ramírez, era un hombre de mi edad, con ojos que lo habían visto todo. Me reconoció, y en su apretón de manos, sentí un respeto que el resto del mundo me había negado. Presenté mi caso con la precisión de quien no tiene tiempo que perder. Expliqué la situación, la necesidad, la urgencia. Ramírez escuchó pacientemente, con expresión impasible. Se refugió en sus archivos, dejándome en un silencio tenso, roto solo por el tic-tac constante del reloj. Cada segundo parecía una eternidad. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Cuando regresó, traía una carpeta amarillenta por el tiempo. De adentro, sacó la carta de intención. El poder notarial que firmó en prisión le dio a su hijo el control sobre los activos de Montenegro Corp, explicó, pero esta entidad de propósito especial nunca fue legalmente un activo de la corporación. La embargó fraudulentamente. La validación de un profesional me dio la protección que necesitaba. Armado con una copia certificada del documento, caminé hacia el rascacielos con el nombre de Montenegro Corp. Era la primera vez que entraba al edificio desde su inauguración, evento que vi en un pequeño televisor en la biblioteca de la prisión. El vestíbulo era un templo de cristal y acero, frío e impersonal, diseñado para intimidar. En la pared principal, donde antes había un retrato de Elena y mío, ahora colgaba una imagen gigantesca de Ricardo, sonriendo con la confianza de un emperador. Para el mundo, él era el genio visionario. Para mí, era el ladrón sentado en un trono robado. Le dije mi nombre a la recepcionista, y la oleada de sorpresa en su rostro fue la primera pequeña victoria del día. El viaje en el ascensor, privado al ático, fue un viaje a través de mis recuerdos y resentimientos. Con cada piso, un recordatorio de lo que había perdido me cruzaba por la mente, pero el rostro de Mateo y la respiración entrecortada de su abuela lo eclipsaban todo, transformando mi dolor en una concentración inquebrantable. Cuando se abrieron las puertas, vi a Ricardo en su escritorio, de espaldas a mí, contemplando la ciudad como si fuera su dominio personal. La oficina era minimalista, carente de cualquier calidez o objeto personal, salvo por el mismo retrato familiar de la mansión, ahora colocado en un estante lateral, casi como una ocurrencia tardía o una posesión. Se giró lentamente. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en una máscara de desdén. «¿Qué haces aquí?», espetó con voz cortante. «¿Vienes a suplicar? ¿No te bastó el espectáculo con el camarero?». No respondí a su provocación. En silencio, crucé la costosa alfombra y coloqué la copia de la carta de intención sobre su mesa de 1900. Cristal. El gesto fue tranquilo, deliberado. «No vine a suplicar», dije con voz firme, sin el temblor que temía. «Vine a hacer una transacción». Miró el documento, palideciendo al leer. Vi la comprensión en sus ojos, seguida de cerca por el pánico. La fortaleza de arrogancia que había construido a su alrededor empezó a mostrar sus primeras grietas. Por fin comprendió que ya no era un fantasma inofensivo. Su primera reacción fue de furia. Se puso de pie, acusándome de falsificación, de chantaje, amenazando con llamar a seguridad. Pero su voz carecía de la convicción de antes. Sabía que el documento era real. Sabía lo que estaba en juego. Ese simple papel tenía el poder de desmantelar todo su imperio, de exponer el fraude fundamental sobre el que había construido su carrera. «¿Qué quieres, Arturo?», preguntó, usando mi nombre de pila, en un intento de menospreciarme, de convertir esto en una disputa de negocios en lugar de un ajuste de cuentas familiar. Fue en ese momento que le entregué el presupuesto del hospital. «Quiero la vida de una mujer», respondí.
La cantidad está ahí. Transfiérela a la cuenta de la clínica, ahora mismo. Se rió, un sonido áspero y sin alegría. ¿Todo esto por un camarero? ¿Por qué te importa tanto un don nadie? Podrías recuperarlo todo. Podrías destruirme. ¿Y lo estás echando todo a perder por ellos? Su confusión era genuina. No podía procesar un acto que no estuviera motivado por la codicia o la venganza. Era el momento de la verdad, el clímax emocional de una vida de dolor y decepción. Miré el retrato familiar en la estantería, al chico que una vez amé, y luego volví a mirar al hombre frío que tenía delante, porque él, con una sola mirada, me mostró la humanidad que intenté enseñarte durante 20 años y fracasé, dije, con la voz quebrada por primera vez. No vine aquí a recuperar mi dinero, Ricardo. Vine a salvar al hijo que elegí tener ahora. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier amenaza legal. Por un instante, vi una grieta en su armadura, un atisbo de dolor, quizás vergüenza, la verdad de en qué se había convertido, confrontada con la verdad del hombre que yo elegía ser, lo dejó sin palabras. En ese momento, finalmente me liberé. La necesidad de su aprobación, su arrepentimiento, cualquier cosa de él, se evaporó. Mi avance no provino de su destrucción, sino de mi propia decisión de elegir el amor desinteresado sobre el odio corrosivo. Ya no necesitaba que él definiera quién era. Mi victoria no consistía en recuperar mi pasado, sino en definir mi propio futuro. En silencio, Ricardo se sentó frente a su computadora. Con dedos rígidos y movimientos bruscos, realizó la transferencia. La humillación se palpaba en cada clic del ratón. Imprimió el recibo y me lo entregó por encima del escritorio, sin mirarme. La transacción estaba completa. Había cambiado un imperio potencial por la vida de una mujer. Tomé el papel, el pequeño rectángulo de papel térmico que valía más para mí que cualquier escritura o acción. Dejé la carta de intención original en su escritorio. Quédatela, le dije. Considera el precio de mi silencio y el precio de tu alma. Me di la vuelta y salí de su oficina sin mirar atrás, dejándolo solo en su prisión de cristal con vistas a un mundo que le pertenecía, pero del que nunca formaría parte. El camino al hospital fue un viaje borroso. Le entregué el recibo a Mateo, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de incredulidad y alivio. En ese pasillo estéril, nos abrazamos, no como dos conocidos unidos por las circunstancias, sino como padre e hijo unidos por una batalla ganada. La cirugía de la señora Elvira estaba programada para la mañana siguiente, y, contra todo pronóstico, fue un éxito. La larga vigilia en la sala de espera, junto a Mateo, fue donde se consolidaron los cimientos de nuestra nueva familia. No hablamos mucho. No fue necesario. Compartimos un silencio lleno de gratitud, alivio y la promesa de un futuro que, aunque incierto, afrontaríamos juntos. La resolución parcial de nuestro conflicto trajo una inmensa paz. En las semanas siguientes, mi vida empezó a tomar un nuevo rumbo. Con la ayuda de Mateo, me mudé a un pequeño departamento en su barrio. Cambié la soledad de la pensión por el sonido de la risa de la señora Elvira, que se recuperaba lentamente y llenaba la casa con el aroma de sus tés. Empecé a usar mi experiencia, no para construir rascacielos, sino para ayudar a pequeños negocios locales a organizar sus finanzas, negociar con proveedores y soñar un poco más. Encontré un propósito que el dinero jamás podría comprar: cambiar la fría opulencia de las lomas por la calidez comunitaria de Iztapalapa fue la mejor transacción de mi vida. Sin embargo, sabía que la historia no había terminado. Ricardo no era un hombre que aceptara la derrota. La humillación que sufrió en su cargo no sería olvidada. Había perdido la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Ahora tenía una razón aún más fuerte para odiarme, una razón personal y visceral. Había herido su orgullo, expuesto su vulnerabilidad y lo había obligado a actuar en contra de su propia naturaleza. La amenaza de su represalia flotaba en el aire como una nube de tormenta, una tensión renovada que impedía que nuestra paz fuera completa. Intentaría atacarnos de nuevo, ya no con el poder impersonal de su influencia, sino con la precisión vengativa de un hombre herido. Esta nueva vida, entonces, era una mezcla de esperanza y aprensión.
la satisfacción de ver sonreír a la señora Elvira, la alegría de enseñarle a Mateo sobre negocios, la paz de un trabajo honesto y significativo. Todo era real y maravilloso. Era la encarnación de la esperanza, la prueba de que la reconstrucción era posible. Pero la sombra de Ricardo era alargada. Veía a Mateo mirar por encima del hombro de vez en cuando. Yo mismo sentía un escalofrío al ver pasar lentamente un coche de lujo por nuestra calle. El miedo era un compañero silencioso, un recordatorio constante de que nuestra felicidad era frágil y que tendríamos que luchar para protegerla. La resolución fue incompleta, dejando una incertidumbre que nos mantuvo alerta. Establecimos múltiples líneas de defensa, no con dinero, sino con la comunidad. Los comerciantes a los que ayudaba se convirtieron en nuestros ojos y oídos. Los vecinos que ahora conocían nuestra historia formaron una red de apoyo. La esperanza ya no residía solo en mí o Mateo, sino en la fuerza colectiva de la gente común unida por la decencia. Este era un ejército que Ricardo, con todo su dinero, no podía comprar ni comprender. Estábamos construyendo algo que él no podía destruir con una simple llamada. Estábamos construyendo relaciones, y esas relaciones eran nuestro escudo y nuestra fortaleza para lo que viniera después. El futuro era un libro con muchas páginas en blanco. Mateo, con su talento natural para las personas y la nueva perspicacia empresarial que estaba adquiriendo, tenía el potencial de construir algo duradero para su comunidad. Mi relación con él, la de mentor y figura paterna, seguía evolucionando. El misterio de lo que Ricardo haría a continuación era un hilo narrativo que nos mantenía en vilo. La promesa de justicia plena, la recuperación de mi nombre y mi historia, aún estaba en el horizonte, una posibilidad lejana pero no imposible. Había suficientes historias para llenar toda una vida, y por primera vez, sentí que tenía una. 5 años después, veo que la verdadera riqueza nunca se encontró en las bóvedas de los bancos. Tengo 70 años, pero mi corazón se siente más joven que a los 50. Sentado en el pequeño porche de nuestra casa, observo a mi nieto, el pequeño Arturo, hijo de Mateo, dar sus primeros pasitos tambaleantes sobre el césped. El pequeño negocio que empezamos juntos es ahora una cooperativa próspera que emplea a decenas de personas de nuestro barrio. Mateo se ha convertido en el líder que siempre supe que era, fuerte, justo y compasivo. La señora Elvira, con la salud recuperada, nos observa desde la ventana de la cocina. Su rostro es un reflejo de serena felicidad y gratitud. Al otro lado de la ciudad, escucho noticias ocasionales de Ricardo. Sigue viviendo en su fría mansión, más rico y poderoso que nunca, pero profundamente solo. Dicen que pasa horas mirando ese viejo retrato familiar, quizá por fin empezando a comprender el precio de lo que vendió. Tiene un imperio, pero no tiene heredero a quien legar, ni uno propio. Es rey en un reino unipersonal, la personificación de la verdadera pobreza. La justicia, después de todo, se manifiesta de muchas formas, y la soledad es quizás la más implacable de todas. No necesitó ir a la cárcel para vivir en una prisión. El mensaje central de mi viaje se convirtió en la base de mi nueva vida. La dignidad, la conexión humana y la capacidad de empezar de nuevo son los únicos valores que realmente importan. La familia no se define por la sangre que compartimos, sino por el amor, la lealtad y el sacrificio que nos ofrecemos mutuamente. Encontré a mi familia en un camarero de mirada honesta y una abuela de corazón valiente. Encontré mi legado no en los edificios que construí, sino en las vidas que ayudé a reconstruir, incluida la mía. Esta es mi verdad, la única herencia que realmente vale la pena dejarle al pequeño Arturo. Mi resolución es parcial, pero es la única que importa. Puede que la justicia legal nunca llegue, puede que mi nombre nunca quede completamente limpio ante los ojos del mundo, pero la justicia emocional, la catarsis de encontrar paz y propósito, la he alcanzado. La satisfacción de ver felices a Mateo y a su familia supera con creces cualquier deseo de venganza. La tensión de la amenaza de Ricardo se ha convertido en ruido de fondo, un recuerdo del pasado que solo sirve para hacer el presente más preciado. Y la esperanza, ay, la esperanza,
Es el aire que respiro ahora, presente en cada sonrisa de mi nieto, en cada amanecer sobre nuestro vecindario. Cambié un imperio por una familia. Y aunque sé que Ricardo, en su fortaleza de cristal, podría algún día planear su venganza, aquí construyo mi nuevo legado, un ladrillo de dignidad a la vez. La estructura que estamos construyendo está hecha de confianza y amor, materiales mucho más fuertes que el acero y el hormigón. Que venga, si quiere. La diferencia es que esta vez no estaré sola. Por primera vez en mi vida, sé exactamente por qué y por quién lucho. Y esa es una fuerza que ningún dinero puede comprar y ningún poder puede vencer.